Estamos en la finca de las Compuertas, de la bodega Cheval des Andes, en Luján de Cuyo. Y aquí tenemos 31 hectáreas que se dividen entre tres variedades: Malbec, 13 hectáreas, 12 hectáreas de Cabernet Sauvignon y 2 hectáreas de Petit Verdot. Y ahora estamos reestructurando el viñedo y hemos empezado a plantar diferentes zonas que no estaban plantadas. Hay una parte que estaba muy famosa para Cheval des Andes y para la gente afuera, porque estaba una cancha de polo. Y ahora con nuestro gran hermano Cheval Blanc, que está en Francia, hemos decidido de plantar esta cancha. Es una parte de nuestra historia que se termina. Y esta cancha estaba muy asociada a un winemaker que se llama Nicolas Audebert, que estaba un jugador de polo, pero después con Lorenzo y yo ahora no jugo al polo y mi trabajo está de hacer vino y de manejar el viñedo. Entonces con Cheval Blanc hemos decidido de plantar estos 3 hectáreas más. Y este año hemos plantado Cabernet Sauvignon, que para nosotros es la variedad que nos interesa mucho en las Compuertas, con el tipo de suelo que tenemos, un subsuelo a 2 metros, 3 metros de profundidad. Y el Cabernet Sauvignon tiene una expresión muy interesante para nuestro corte. En esta finca también tenemos una parte histórica que se llama la fracción 16, muy especial para nosotros franceses porque son Malbec Franco plantados en 1929 y eso no existe más en Burdeos, por ejemplo, de donde vengo. Y entonces hacemos este corte de Malbec y Cabernet Sauvignon que para nosotros es un corte histórico de Burdeos e intentamos de crearlo de nuevo aquí en Mendoza. Arrancado el Cabernet Franc el año pasado, el Cabernet Franc que teníamos en la finca de las Compuertas. Y la gente no entiende por qué, porque ahora el Cabernet Franc es de tendencia. Personalmente lo llamo la fashion variedad, pero lo que la gente tiene que entender, nosotros hacemos un corte y consideramos cada variedad para este corte. Y lo que la gente encuentra con el Cabernet Franc aquí o en Francia, por ejemplo, y en Cheval Blanc, nuestro gran hermano, permite de dar estructura, elegancia y potencial de guarda. Y eso en este lugar, en este terroir, para nosotros lo encontramos con el Cabernet Sauvignon. Entonces no se necesita tener varias variedades para un objetivo común. Entonces hemos elegido Malbec y Cabernet Sauvignon, que son para nosotros las dos variedades perfectas para un corte que representa para nosotros un vino argentino. El reconocimiento 100 puntos de James Suckling estaba una muy buena noticia para nosotros. Es el primer 100 puntos de Cheval des Andes con el 2017. Para nosotros es un poquito la recompensa de un trabajo de los 6-7 últimos años que ahora hemos interpretado y entendido por lo mejor los dos terroirs que tenemos, uno en Valle de Uco y el más importante aquí en las Compuertas. Y nuestro objetivo está de mantener Cheval des Andes al tope de los vinos argentinos y lo que hacemos aquí en el viñedo o también de trabajar con precisión en la bodega va a permitir a nosotros de mantener este nivel. Y me gusta mucho contar que cuando he recibido Lorenzo Paschini, que había hecho este vino, me ha llamado cuando teníamos los 100 puntos, es que mi pregunta estaba, ¿cómo vamos a hacer? Porque 2018 es un gran vino también, entonces no existe 101 punto, 101, a ver pues, si Suckling va
qué va a pasar con James Suckling el próximo año. Y también esperamos los otros periodistas, porque no hay únicamente James Suckling en el panel mundial de los periodistas. Entonces, esperamos que los otros van a ver también este trabajo que hacemos todos los días aquí en las compuertas y en Valle de Uco.